Hola, soy José Sande y voy a continuar con mi serie de vídeos sobre las oposiciones de secundaria. Hablo en general de secundaria, pero en concreto me centro en economía, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, en este vídeo, después de haber hablado en el primer vídeo de lo que era si merece la pena opositar o no a secundaria, que es una decisión muy personal, que hay que tener en cuenta una serie de factores y pensarlo bien antes de entrar en esta aventura, porque no es otro que una aventura, tanto lo que es la fase de opositar, de conseguir trabajar el profesor, como el trabajo en sí mismo, ¿no? Cada día, ¿no? El siguiente vídeo trataba de los requisitos, el máster y tener el grado de licenciatura, ¿no? Y algunas consideraciones sobre el máster, etcétera, ¿no? El tercer vídeo era sobre el sistema de acceso, ¿no? La estructura del concurso oposición, las diferentes partes, la parte científica, la parte didáctica, la parte de concurso, ¿no? Y ahora en este vídeo quiero hablar un poco de lo que es en sí la preparación y la naturaleza un poco de esta preparación, ¿no? Voy a dividirlo en tres partes. El primero va a ser el momento actual. La segunda parte voy a hablar de lo que es la competencia, porque una oposición al final es te opones a otros que quieren la plaza, ¿no? Y la tercera parte sobre lo que es en concreto aspectos de la preparación, ¿no? Primera parte, el momento. Objetivamente, estamos ahora en 2017, quizá ya desde el año pasado, en el mejor momento de los últimos 20 años para entrar en lo que es educación secundaria. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en el mejor momento para entrar en educación secundaria en general en cualquier especialidad. Y en el caso concreto de economía es el mejor momento al cuadrado, porque encima economía con la LOMCE ha duplicado materias en la ESO y entonces, claro, se han disparado las vacantes, ¿no? Las horas en los institutos, ¿no? Con la implantación definitiva de la ley orgánica, ¿no? Bien. Entonces, porque ahora mismo estamos en este momento de explosión de vacantes y de plazas y de oposiciones, al margen del problema que ha habido este año con los presupuestos generales del Estado. El motivo es que desde 2007, que fue la crisis económica, ¿no? Llevamos 10 años que, bueno, para unos hemos despegado ahora, para otros no, etcétera, pero el motivo es que la crisis económica provocó una gran cantidad de recortes. Bueno, el eufemismo era medidas de racionalización del gasto. Entonces se congelaron las oposiciones durante años, incluso se llegó a anular una convocatoria en Andalucía una vez ya convocada y que los opositores pagaron tasas. Después se pudo convocar con una tasa reducida del 50%, después del 100%, ¿no? Y ahora ya parece que todo apunta, el gobierno ha ofrecido quitar incluso la tasa de reposición, ¿no? Entonces tenemos ahí, digamos que de 10 años, una gran bolsa de plazas que tenían que haber salido. Pero encima, estos últimos 3-4 años, una generación entera de profesores, que hubo muchas, pues hace 40 años, 35-40 años, hubo muchas oposiciones, una generación de profesores se ha ido jubilando, están jubilando cada día, ¿no? En mi instituto se han podido jubilar, pues ahora somos 87, pues más o menos, pues puedo decir que 30 en los últimos 3-4 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esto es general en España. Una generación entera de docentes que entró en un momento determinado en que hubo unas convocatorias, se está jubilando, ¿no? Y está dejando sitio. Entonces, todo esto nos lleva a esa bolsa que está pendiente de salir, ¿no? Y encima, esto ha provocado que en educación, en el sector público en general, pero en educación, se ha disparado el porcentaje de interinos. El porcentaje de interinos está en la media nacional en educación en el 25%, que es muchísimo, es un porcentaje elevadísimo. Solo el caso sanitario es todavía peor. En sanidad está 1 de cada 3 sanitarios es interino, ¿no? Entonces, en enero de este año ya hubo un acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para reducir esta tasa. Esta legislatura, reducirla a niveles normales. Niveles normales pueden ser el 5, 8, 10% como máximo, ¿no? Por eso han salido noticias esta semana en prensa que han sido malinterpretadas por muchos, incluso por los periodistas que la hacían, porque venían a decir que 150.000 interinos docentes se convertirían en funcionarios el próximo año. Y claro, no es que se conviertan en funcionarios. El interino, digamos, no tiene un puesto de funcionario a la espera. Saldrán esas plazas a oposiciones. Si los interinos en las oposiciones aprueban la oposición, conseguirán la plaza, pero no es que las plazas de los interinos, o sea, no es que el interino se convierta en funcionario, sino que esas plazas saldrán al concurso oposición, ¿no? Encima, como ahora por fin hay acuerdo entre las comunidades autónomas para coordinar, un germen de acuerdo, que ahí están todos de acuerdo en mantenerlo, en que el próximo año 2018 se convoque en todas las comunidades autónomas, pues se convoque secundaria, y en el 2020 de nuevo, sea 2018 secundaria, 2019 primaria, 2020 secundaria, ¿no? Pues estas 150.000 plazas docentes deberían salir estos 3 años, ¿no? Entonces, por eso estamos ahora mismo en el mejor momento para intentarlo. Hay que tenga claro
que quiere entrar en el sistema, que tiene la vocación y está dispuesto a hacer el sacrificio, ¿no? Bien, siguiente punto sería sobre la competencia. Cuando uno oposita y ve las listas de admitidos en las oposiciones, el número de plazas, comparado con otras oposiciones grupo A, parece que hay muchos candidatos por plaza, ¿no? Se compara con otros cuerpos de administración, de seguridad social, de hacienda, del mismo nivel. Estamos hablando de un nivel de licenciados, que es un nivel grupo A, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que secundaria es muy particular. He escrito varios posts sobre esto, con ratios y comparaciones, pues, con Hacienda, con otras oposiciones, ¿no? Secundaria, el opositor suele ser menos constante, en el sentido de que mientras que en otras oposiciones grupo A el nivel medio de dedicación de forma completa, ya es raro que alguien piense en sacar una de juez, inspección de Hacienda o un cuerpo de grupo A sin dedicarse por entero 2 o 3 años, ¿no? Ese horizonte. En cambio, secundaria suele ser más por impulsos, ¿no? Llega septiembre, hay rumores, la gente se apunta a academias, la gente se borra, sale la lista de especialidades, la gente se anima a estudiar más, la convocatoria, y claro, suele ser menos constante el opositor medio, como si hablamos del opositor medio. Evidentemente, entre miles de opositores hay muchos perfiles, ¿no? De hecho, por ejemplo, si cogemos las del año pasado de Andalucía 2016, yo cada año sigo las oposiciones en general de todas las especialidades en todas las comunidades, pero en concreto las de economía, ¿no? Listas de admitidos, porcentaje que pasan, tipos de exámenes, ¿no? Porcentaje en la didáctica, tipos de tribunal, porque muchas veces uno, incluso ya no opositores, sino miembros de tribunal, tiene la experiencia de su tribunal concreto en Sevilla 2, que fue así, y en Sevilla 1 igual pudo ser distinto, y en Huelva diferente, y en Asturias no te cuento, porque no tuvo nada que ver la parte didáctica a nivel de exigencia en Andalucía con Asturias, ¿no? Entonces, por eso me gusta tener una visión amplia de todos los tribunales, en todas las comunidades, en todas las convocatorias, ¿no? Entonces, la conclusión que uno ve es, por ejemplo, Andalucía. Los ratios, cuando salen publicados, de la gente bueno, que digamos, echa la instancia, paga las tasas, pues había 100 plazas y había 95 en economía por plaza. Comparado con otras, claro, porque siempre ¿son muchos o pocos? Pues hay que verlo comparado con qué, ¿no? Comparado, por ejemplo, con las tradicionales tipo biología eran más de 200 por plaza, ¿no? Era un buen ratio, ¿no? Pero después te encuentras que cuando llega el momento del examen, por ejemplo en Andalucía, el 20% no se presentó. Es decir, uno de cada 4. Y hay que pensar que las tasas se pagan 2 o 3 meses antes. O sea, no es que alguien se apunte en septiembre y después se desanime o le pase algo, sino que es muy cercano en el tiempo pagar la tasa, echar la instancia y presentarse, ¿no? Y después también, los opositores del año pasado, al no haber coordinación entre las comunidades autónomas, pudieron presentarse a las 3. Pudieron presentarse a Andalucía, Asturias y a Comunidad Valenciana. De hecho, en economía hubo opositores que sacaron la plaza en 2 comunidades autónomas, pues renunciaron a una, ¿no? Es decir, que no podía ser el motivo de decir, bueno, como no pude ir a Asturias, me fui a Andalucía o al revés, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso, tenemos un porcentaje 95 por plaza. Pero al final, el 20% no se presenta, no acude al examen. Y después, al ver las notas, más o menos que la gente saca en práctica, en temas, pero todo en práctica, al ver notas tan bajas, te das cuenta que el 50% va con una preparación mínima, casi para presentarse e intentar entrar en lista si tiene suerte que le cae el modelo práctico que estudió de micro o de contabilidad, ¿no? Eso también es importante. Entonces, al final tenemos que más o menos el 30% ese que pasó la primera criba, porque en Andalucía, por ejemplo, a diferencia del resto de España, que normalmente la criba suele pasar un 10-15%, el examen práctico y el de temas, la primera parte de la oposición, como expliqué en el otro vídeo, en Andalucía pasó un 30%, ¿no? Entonces el 30% que pasó, digamos que en general sí que estaba bastante bien preparado, ¿no? En general bastante bien. Siempre hay gente que se cuela con un poco menos de preparación y gente que está bien preparada y que no ha llegado por el motivo que sea, ¿no? Entonces realmente en secundaria estamos hablando de que realmente se compite como, pues poniendo el caso de Andalucía, 2 o 3 por plaza, ¿no? Que el porcentaje, digamos, es bueno comparado con otras oposiciones. Bueno, dicho esto, entonces, lo que es la competencia, el tema es que muy pocos opositores se preparan, por ejemplo, de forma constante durante un año o más de un año comparado con otras especialidades, como estoy diciendo, de otros cuerpos, ¿no? ¿Qué motiva esto? Motiva que, claro, también es distinto este porcentaje de interinos. Una gran parte de los opositores que entran en el sistema, sea porque han pasado una criba, han pasado varias, o se han quedado rozando la plaza, o algunos entran porque se han apuntado a una lista sin hacer un examen, ¿no? Pues, claro, están trabajando. Entonces, muchas veces, como no ha habido oportunidades estos años de poder optar a sacar la plaza, trabajas, tienes familia,
adquiere responsabilidades y después es muy difícil estudiar de manera constante durante un año porque no es lo mismo estudiar de forma exclusiva para una oposición que conciliar tu vida laboral, tu vida docente, que como he explicado en el primer vídeo es muy dura, te guste o no, es un trabajo muy exigente, y después tu vida como opositor, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para explicar por qué se da este caso en educación secundaria, ¿no? No es que la gente sea más vaga o que la gente tenga menos capacidad, no, no, son las circunstancias del tipo de trabajo de profesor interino y también de la administración, que convoca una forma mucho más anárquica y muchas veces eso, los plazos a veces son muy ajustados. Ahí sí que ahora mismo tenemos ya anunciado, por ejemplo, economía para el próximo año en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Navarra, veremos qué pasa en Baleares y otras comunidades seguro que anunciarán en septiembre-octubre, pero muchas veces, por ejemplo, recuerdo Madrid un año que casi en mayo te enteras que hay examen al mes siguiente, ¿no? Entonces, esta anarquismo, falta de planificación de administración, también influye en esta capacidad de disciplina de muchos opositores, ¿no? Bueno, yo quería comentar eso, la competencia, ¿no? Cómo los números a veces engañan sobre el nivel real de muchos opositores, ¿no? Después también es habitual que muchos opositores, pues lógicamente al prepararse menos tiempo digamos, del recomendario por una oposición grupo A, pues muchas veces después también, pues al final apuestas. Es decir, no puedo estudiar 71 temas, como me sacan 4 bolas, estudio 40. No me dio tiempo a estudiar 40, estudio 35 o 20 y calcular las probabilidades. Con la práctica pasa igual. Para ir bien preparado, digamos, en todos los bloques que tiene el temario y los 71 temas, tenemos que hacer unos 1000 ejercicios diversos de micro, de macro, de empresa, de marketing, de matemáticas financieras, de contabilidad, que es una parte durísima. Durísima no tanto porque sea muy difícil, sino porque hay muchos tipos de ejercicios, ¿no? Y encima ahora, bueno, encima ahora están poniendo algún tipo de comentario, incluso a veces lo de hace un plan de empresa y demás, que aunque no se ha llegado a poner, digamos, en los exámenes, sí que ha salido en orientaciones que después no aparecen en los exámenes, pero quitan tiempo al opositor porque lo prepara digamos, para tapar esos huecos, esa posibilidad, ¿no? Entonces, claro, muchas veces un opositor apuesta y dice, bueno, pues voy a preparar más micro o más contabilidad o dejo matemáticas financieras. Y claro, puede pasar de que un año tenga suerte y el examen práctico a la comunidad que se presenta pues sea más de un lado. Por ejemplo, microeconomía que tuvo bastante peso en Andalucía 2016, ¿no? Pues un opositor que igual empezó por microeconomía y preparó pocos problemas, pudo pasar el práctico. En cambio, si ese mismo opositor se hubiera presentado en el examen de Asturias, no hubiera pasado, o el de Comunidad Valenciana, de misma convocatoria. E incluso si se hubiera presentado el de Madrid 2012, que era casi todo de contabilidad, que estaba demasiado sesgado hacia la contabilidad, pues habría sacado un 0, ¿no? Entonces, si este opositor que apuesta a una serie de ejercicios le sale bien, puede pasar, aunque es un caso raro, puede pasar. Pero ¿qué problema hay? Si saca la plaza, perfecto, lo ha conseguido. Pero es un caso habitual de opositores que se preparan una serie de ejercicios, pasan la primera criba, incluso pasan la segunda o no, entran de interinos y la siguiente convocatoria no pasan el examen. ¿Por qué no pasan el examen? Porque muchas veces uno tiende a solo querer repasar lo que había estudiado antes, por eso, porque tiene poco tiempo, está cansado, responsabilidades, etc. Y es habitual no pasarlo la segunda vez. Porque, claro, piensa, si ha sido micro Andalucía, el siguiente año va a ser micro. Recuerdo este año en Andalucía que circulaban exámenes del último examen práctico, que eran exámenes de costes. Entonces, claro, muchos opositores querían preparar solo ejercicios de costes, porque lo que había caído la última vez en Andalucía. Y claro, tú preparas ejercicios de costes, pero es que hay 1000 ejercicios distintos que pueden caer, y de hecho no cayó ninguno de costes y ninguno de contabilidad, y podría caer la próxima vez. Lo que quiero decir con esto es que es muy complicado apostar en la práctica, por eso se convierte en la verdadera criba. O te gusta simplemente estudiar una parte, ir así, pero un opositor que realmente se quiere preparar en serio, de manera compacta, durante un periodo de tiempo entre 1 o 2 años, debe hacer el esfuerzo de ver todos los modelos de ejercicio posibles para llevar una buena, digamos, una preparación completa, ¿no? Bueno, y por último, lo que es la preparación, ¿no? Cuando piensa prepararse, mi consejo siempre es empezar a prepararse antes de hacer el máster. ¿Por qué? Porque he conocido opositores que han terminado la carrera, estén trabajando no después, hacen el máster con muchísima ilusión y cuando llevan 2 meses opositando lo dejan. Y se arrepienten de haber hecho el máster, porque no le ven salida a entrar a un colegio concertado, no le ven una salida, por el motivo que sea, no es tan fácil entrar, ¿no?
y ven que es una oposición grupo A que les va a requerir más esfuerzo que hacer el máster, 5 veces más esfuerzo, y más esfuerzo que acabar la carrera. Hay que entender esto. Entonces te comentan, es que claro, yo pensaba que sería como el último curso de carrera o como un máster. No, es que es una oposición grupo A. Entonces, mi consejo es, antes de empezar a hacer el máster, incluso antes de decidir hacer el máster, probar a opositar un mes. Simplemente un mes es una inversión de que te das cuenta de lo que tienes por delante. Al segundo mes ya estás totalmente convencido, pero el primer mes te das cuenta, ¿no? Y entonces, al opositar un mes, si después decides no hacer el máster, si lo decides, será una decisión inteligente. Y si decides hacer el máster, lo harás ya convencido de cuál es el siguiente paso. Porque es muy raro la persona que hace el máster de forma vocacional y que no quiere ejercer después. Son 12 meses, tiene un coste económico, un coste de tiempo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, sobre la preparación. La preparación normal, el coste entre academias, preparadores, en secundaria suele andar entre los 150 y los 200 euros, suele ser la media, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se plantea prepararse, puede prepararse por su cuenta, es recomendable si tiene experiencia y tiene tiempo para preparar los temarios, para solucionar los ejercicios. Si tienes tiempo y experiencia, prepararte solo es una opción recomendable, porque al final nadie te va a preparar como tú solo, si tienes el tiempo y la experiencia. Si no tienes tiempo o no tienes experiencia, prepararte bien solo te va a llevar mucho tiempo. En vez de prepararte bien 1 año o 2 años, te puede llevar 6 años. Preparar un temario, preparar ejercicios prácticos, consultar las dudas, etc., ¿no? Y claro, si no tienes experiencia también te puede pasar de que estés enfocado hacia unos aspectos que son menos importantes o menos relevantes dado lo habitual que entran las oposiciones, ¿no? Otra opción es academias o preparador, ¿no? Entonces uno tiene que valorar al final si está dispuesto a hacer el desembolso económico o no. Más o menos, al ser 150 euros la preparación media por 12 meses son 1.800 euros, que viene a ser lo que es el sueldo de un profesor interino, depende de la comunidad, ¿no? Depende de la retención, el primer mes, ¿no? Entonces, el problema no es un tema económico, del esfuerzo de decir, voy a invertir 1.800 euros en prepararme. No, no, porque el problema no son los 1.800 euros, el problema es que te va a requerir prepararte para tener una buena oportunidad, pues unas 1.000, 1.500 horas de estudio duro, más o menos, de media. Cuando hablamos de medias, claro, las medias siempre son aproximadas. Hay gente que tiene muy frescos los conocimientos, o lee mucho, o está continuamente estudiando otras cosas, y enseguida coge los conceptos. Y gente que los tiene más olvidados. A veces pasa también que uno piensa, tengo miedo a los chicos jóvenes que acaban de terminar el grado, etcétera. Pero a veces también hay facultades, además que el grado ahora son 4 años, no 5. Hay facultades donde presentando PowerPoints sacas econometría y facultades donde tienes que estudiar muchísima práctica dura para sacar determinadas asignaturas, ¿no? Entonces también depende mucho el caso concreto de la preparación, sobre todo a nivel práctico y capacidad de trabajo que traiga el opositor, ¿no? Hay opositores de 40 años que hace 20 años que dieron el modelo ISLM de macro y aunque ahora les cuesta, a las 2 semanas empiezan a recordar las fórmulas porque la tuvieron que trabajar muy dura para acabar su carrera hace 20 años, igual en la universidad, ¿no? Entonces, cada opositor es un mundo. Cuando hablo de 1.000, 1.500 horas de media de trabajo duro para tener una buena oportunidad, en algunos casos puede ser 3.000, en algunos casos puede ser 600, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta eso, que hay un porcentaje de factor suerte, circunstancias, pero a mejor preparación, más horas de trabajo, ese factor se va reduciendo, pues, no voy a decir al mínimo, porque siempre existe ese factor, pero se reduce considerablemente.